Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 14 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos del 13 al 17. Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el texto. Sí, en el desierto, las serpientes mordían a los rebeldes israelitas. Se condujo mal, el pueblo desconfió de Dios, desconfió de Moisés, y entonces fueron víctimas de la ponzoña de las serpientes. A tales efectos, entonces, para salvarlos de esta situación, Dios ordena a Moisés que levantara una serpiente de metal en el desierto para que todo aquel que mirase a la serpiente de metal fuese curado. Esto aconteció así, como Dios lo hizo. Y en este caso estamos viendo esto que comenta aquí San Juan. Claro, de la misma manera dice en que Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna, la única, la verdadera. Fíjense en este episodio, claro, el que relata el libro del Éxodo y este que vamos a ver entonces en el Evangelio juánico, tomando por figura aquella serpiente salvadora, no por sí en sí, sino porque está simbolizando el poder de Dios en Cristo Jesús como Hijo del Hombre, como Hijo del Hombre. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que ejerce fe en el Hijo, el que ejerce fe en que Cristo, el Hijo del Hombre, el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Cristo de Dios en definitiva, vino a este mundo a salvarlos de la enfermedad y de la muerte. Vino a salvar a todos los que creamos verdaderamente en que Cristo murió y resucitó. Murió en la cruz nuestro Señor, como Hijo del Hombre. Y como Hijo del Hombre también resucitó y ascendió al cielo. Uno diría, bueno, fue levantado en alto entonces. Sí, y creemos esto, claro que lo creemos. La base de nuestra fe es la resurrección de entre los muertos. Y el secreto de todo esto, el misterio, está precisamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Cómo murió nuestro Señor? ¿Cómo murió el Hijo del Hombre? Muchas veces Jesús dice esto: es necesario que el Hijo del Hombre padezca a manos de pecadores, de paganos, y resucite de entre los muertos. En la cruz muere Jesús, mueren nuestros pecados, muere nuestra muerte,
Muere a todo aquello que no sea la vida que saca a la luz por su resurrección. La vida está en Jesús. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree verdaderamente que Jesús le trae la vida, el Cristo de Dios le trae la vida? ¿Usted cree que Él murió y resucitó? ¿Cree que en la cruz murió nuestro Señor? Y murió su muerte, así como murió la muerte de todos nosotros, la muerte que habíamos heredado de Adán, del primer Adán, de aquel que desobedeció a Dios, cayó en el pecado y consecuentemente en la enfermedad y finalmente la muerte, como Dios le había anticipado cuando le dio el mandato: de tal lugar, de tal árbol no comas, porque el día que lo hagas morirás. El día que usted desobedezca a Dios, el día que usted haga lo contrario que Dios le indica, le manda, el día que usted en vez de amar odie, en vez de hacer todo aquello que hace como testimonio a través de su conducta un verdadero cristiano, bueno, usted no está mostrando verdaderamente fe en Cristo. Usted está mostrando, si puede decirse de alguna manera, fue en sus propias fuerzas, en lo que usted puede hacer, en conformidad con su voluntad encorvada, con su voluntad caída. Y eso es muerte, muerte heredada de Adán, muerte de la que viene a salvarnos aquel que murió y resucitó por todos, también resucitó por todos nosotros. Esto es lo que creemos. Claro, esta vida, la actual vida, la vida cristiana, vida de cruz, decimos tantas veces, a la luz por la cruz. Y sí, efectivamente, uno dirá, pero esto es un padecimiento. Sí, padeció por todos el Señor. Padeció por todos nosotros, porque precisamente murió nuestra muerte, dijimos. Murió por todos nosotros, para que muriendo o resucitando mató la muerte en Él y en Él por todos aquellos que creemos en Él. Mató nuestra muerte, podemos decir. Por eso, la vida de Jesús, como Él anduvo en este mundo, debe ser para nosotros el testimonio mayor, el Hijo del Hombre. Y debemos andar de la misma manera en que Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor? Naturalmente amando a todos, amándonos a todos por igual, amándonos con un amor que desconocíamos, amando de una manera que muestra cuál es el mayor amor, y el de aquel que hace lo que hizo Jesús, poner su vida por sus amigos, y eso lo hace precisamente en la cruz. Ahí es el lugar donde se consuman todas las cosas a partir de su muerte y posterior resurrección. Resurrección. El Señor, como Hijo del Hombre, ascendió a lo más alto, ascendió a los cielos, y desde allí, en gloria, manifiesta ya la plenitud de su poder. Por eso todos los que hemos creído en esto, tenemos en nosotros el poder de vencer a la muerte, o mejor dicho, Cristo vence en nosotros la muerte, vence en nosotros la muerte. Decimos vida de cruz, sí, es muy probable que usted tenga que renunciar a muchas cosas que no quiere renunciar. Tiene que ir desgravando el pecado que lo habita y que en cierto sentido nos manda, hermanos, porque tiene nuestra voluntad doblada y las tendencias y costumbres nuestras son muchas veces a la comisión de aquello que a Dios no le agrada. Pero tenemos el poder del resucitado que ascendió a lo más alto. Tenemos entonces la capacidad nueva, definitivamente nueva, de vencer si somos obedientes. Obedientes como no lo fue el pueblo de Israel, por ejemplo, a la voluntad de Dios. Ese pueblo que peregrinaba por el desierto. Por ese desierto, que es nuestro peregrinaje en este mundo, tomado ya en el sentido mesiánico mayor y definitivo que tiene la palabra de Dios, por ese desierto, por este peregrinaje tenemos que
mostrar precisamente que creemos en el Señor, que en nosotros manda su voluntad, que es la que pone de pie la voluntad nuestra para obedecer a una razón renovada por el Espíritu que recibimos del Señor. Todo esto aquí en este mundo y en este peregrinaje, todo esto es vida de cruz, claro, sí. Hacer aquellas cosas que son nuevas, que hubieran sido imposibles para nosotros, pero ahora son posibles porque todo lo podemos, unidos a Cristo Jesús que nos fortalece. Nos fortalece por su muerte rescatadora en la cruz y por su resurrección de entre los muertos y su ascensión a la gloria, donde nos aguarda a todos, por supuesto, porque el Señor quiere que donde Él esté, estemos nosotros con Él. Y siempre su poder, el espíritu de poder en el amor que nos envía, es el que nos capacita para poder obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es imitar al Hijo, es imitar a aquel que descendió del cielo y volvió a elevarse a lo más alto. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, muchas veces para nosotros, como tú decías, tenemos que abandonar cosas que el mundo nos ofrece. Ese abandono sería nuestra cruz. Pero cuán grande es la ganancia que podemos vivir en este mundo creyendo en las palabras del Señor, en las palabras que todos los días nos dice. Él ha vencido a la muerte y Él nos ha dado su Santo Espíritu para también nosotros participar de la resurrección del Señor, y que podemos iniciar en esta vida, en este momento, si le decimos sí al Señor. Exactamente, Patricia, si le decimos sí y amén al Señor, hay obediencia en nosotros. Ahí está un poquito la clave de todo esto. Un poquito, un mucho. Obediencia. ¿Qué virtud la obediencia? Aquella que no tuvo Adán, por ejemplo. Pero que en nosotros es posible porque el Espíritu del Señor que te envía desde lo más alto hace en nosotros algo que de otra manera sería imposible. Hermanos, permanecer unidos a aquel que murió y resucitó es la manera de resucitar finalmente también nosotros, si creemos que aquel que murió por todos resucitó para todos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de poder, total poder en el amor, para poder obedecer a esa tu voluntad que es nosotros, y la voluntad tuya es que vivamos, Señor, como tu Hijo, que murió y vivió por nosotros y para nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.